La palabra de hoy viene en el libro de San Juan, capítulo 13. Quiero compartir con ustedes, capítulo 13 y versículo 34 y 35. Quiero compartir la palabra de Dios juntamente con ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga ricamente a cada uno de los oyentes. Dice San Juan capítulo 13, versículo 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todo que sois mis discípulos, si tuvieren amor los unos para con los otros. Que Dios bendiga este párrafo de la palabra de Dios. Sabemos que la palabra de Dios ya es bendecida, amén. Pero que esta palabra pueda hallar cabida en su corazón y en el mío. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en el tiempo que estamos viviendo, lo que más carece la sociedad es de amor. Y no voy a hablar como sociedad, sino voy a hablar también como iglesia de Jesucristo. Hermanos, la iglesia de Jesucristo truncó el crecimiento en los últimos tiempos, porque el hombre y la mujer ya no tienen amor hacia sus hermanos. Se conforma con que, bueno, yo ya voy a la iglesia, me creo que Dios ya me salvó a mí, y bueno, cada uno que se arregle. Y sinceramente no es así. Y quiero profundizar un poquito en la palabra de Dios, porque dice, en esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Y cuántas veces nos creemos que somos discípulos de Jesús, pero no queremos hacer lo que Dios nos manda? Dios te manda a visitar a una familia, bueno, que quedó disciplinado de la iglesia. Ah, no, pero yo no voy a ir porque el hermano está en pecado. Hermanos, ¿y el amor? ¿Dónde está? Fíjese que en esto conoceréis que sois mis discípulos. O sea, la sociedad afuera, los que no son cristianos, van a ver nuestra manera de actuar y van a decir, este es un cristiano. Esto es la manera que nos van a conocer. Y si nosotros no hacemos, ¿qué pasa? ¿Cómo nos van a conocer entonces? Voy a dejar en interrogante para que ustedes mediten hacia adentro, hacia ustedes mismos, y yo también voy a meditar hacia mí adentro un poquito, porque no solamente la palabra es para quien oye, sino primeramente es para quien pronuncia. Y me llama la atención porque el capítulo 14 y el versículo 15 del mismo libro dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Fíjese que el Señor Jesús, porque está en letra roja, y todo lo que está en letra roja fue palabra dicho por Jesús en el tiempo que andaba sobre la faz de la tierra. Había en ese tiempo ya personas que decían que le amaban a Jesús, pero por ahí no tenían amor hacia su prójimo. Y era el mandamiento nuevo que el Señor nos dejó en el capítulo anterior. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Entonces, ¿cuál sería la manera de actuar ante esta situación? Fíjese, hermanos, quiero compartir con ustedes un versículo más, un capítulo más de la palabra. Por ahí, en el caso del hermano Alejandro, por ahí ya es bastante leída esta palabra.
pero dice que la palabra se renueva todos los días. Amén. Entonces, quiero compartir con ustedes en el libro de Gálatas. Quiero compartir Gálatas capítulo 6. Vamos a compartir juntamente con ustedes. Y es un texto muy reconocido de la iglesia de Jesucristo. Y por ahí muy leído por la iglesia también. Pero yo quiero leer para que usted y yo podamos entender de lo que el Señor quiere hablar con nosotros. Hermanos, como yo decía, la iglesia de Jesucristo truncó el crecimiento por la falta de amor de los unos para con los otros. Fíjese que dice: hermanos, capítulo 6 de Gálatas, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. En esta palabra el apóstol Pablo enseñaba a la iglesia de Gálatas que había una alta probabilidad que nosotros caigamos en dificultad, pero él sabía que iba a haber algunos que no iban a caer. Entonces esos algunos, siendo espiritual, tendrían que restaurarle al que está caído. Y hoy por ahí, día de conferencia, y bueno, se levanta el hermano que va a leer el libro de Acta y dice: el hermano Alejandro va a quedar disciplinado de la iglesia por 3 meses. Y bueno, ¿cuántos de los hermanos están de acuerdo? ¿La iglesia está de acuerdo? Amén. Y todos levantan la mano. Pero cuando una persona entra en disciplina, es trabajo para la iglesia. Es trabajo para la iglesia, porque de ahí la iglesia tiene que encargarse que ese hombre, esa mujer no se quede, que no caiga. Tiene que encargarse que ese hombre, esa mujer se mantenga y que vuelva para que pueda ser restaurado. Lo dice la palabra de Dios, lo dice hermano Alejandro. Pero después que ya se leyeron la sentencia en el púlpito de la iglesia, el hombre y la mujer se dispersan. Antes tenía amigos, ahora ya no tengo. ¿Por qué? Porque estoy apartado de la comunión. Nos vamos y nos olvidamos de nuestro compañerito. Y nos olvidamos del versículo 2 de Gálatas capítulo 6, que dice: sobrellevad la carga los unos de los otros, y así cumplid con la ley de Cristo. Fíjese, ¿y cuál era la ley de Cristo que leímos anteriormente? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. ¿Por qué digo esto, hermano? Y no vaya a creer que por ahí soy un despechado que me está pasando a mí. No es que me está pasando a mí. No es que los hermanos me disciplinaron y nadie me está visitando. No. Estoy hablando la palabra del Señor. Y si usted es un ministro, es una persona que tiene un lugar de privilegio dentro de la iglesia y no está haciendo estas cosas, no vaya a decir: el hermano Alejandro me está atacando en la radio. Al contrario, vaya y ore. Y si no es así, el Señor me va a reprender a mí. Y si es así, la palabra te está corrigiendo, la palabra te está mostrando cuál es el camino que debes caminar. Y no te enojes conmigo.
Al contrario, reconoce tus actos, reconoce tus faltas y volvé a Dios en cuanto todavía hay tiempo. Fíjese que decía la palabra de Dios: paraos en el camino y preguntad cuál es la senda antigua, cuál es el buen camino, y andad por ella. ¿Y cuál era la senda antigua? Fíjese, en el tiempo del apóstol Pablo enseñaba, dice que vendían lo que tenían y compartían con los que no tenían. Compartían el alimento. Dice que ellos compartían, llevaban para participar del alimento en el templo, y Dios añadía cada día los que debían de ser salvos. Lo dice la Biblia, no lo dice el hermano Alejandro. Entonces usted puede darse cuenta, amados hermanos, que es necesario que nosotros como iglesia de Jesucristo atendamos a las ovejas. La Biblia nos compara a nosotros como ovejas y a los líderes como pastor. Y como yo decía, hoy por hoy nos paramos en el púlpito y decimos, hermano Alejandro va a quedar disciplinado. Pero, porque supuestamente estoy en falta, estoy enfermo espiritual, me apartan. De ahí es como que tenemos un potrero, vamos a hablar como misionero. Tenemos un potrero, en ese potrero tenemos 50 ovejas. Una de ellas está enferma, se lo lleva al brete. Del brete se lo pone en la manga, se lo vacuna, se lo limpia, se lo pone medicina. Si hay que peluquearlo, se lo peluquea. Y de ahí, si ella necesita un cuidado especial para restaurarle, se le deja encerrado en el brete, pero todos los días se le trae alimento, agua y medicina. Hasta ahí estamos entendiendo. Pero hoy apartamos, estamos prestos para apartar. Pero ¿y quién le da medicina? ¿Quién le da alimento? ¿Y quién le da agua para que esa ovejita se restaure? Fíjese, amados hermanos, que el grupo de ovejas, muchas veces cuando se le encierra a una para limpiarle, para vacunarle, para peluquearle y darle alimento porque está enferma, el grupo de ovejas muchas veces no quiere ir lejos, quiere quedarse ahí rondando porque hay una compañerita que está encerrada. Y esto es lo que está truncando el crecimiento. Porque hoy, en vez de quedar rondando a la oveja que está encerrada, que está apartada de las demás, nos alejamos, nos vamos cada vez más lejos. Y antes le mirábamos y le saludábamos sonriente, hoy por ahí ya no le saludamos. Y esto es lo que está truncando el crecimiento de la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no hay amor. Y la palabra de Dios ya en su antetiempo nos dejó escrita que por culpa de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y dígame si no se está cumpliendo la palabra de Dios. Claro que sí, se está cumpliendo. Pero ¿por qué, hermanos? ¿Por qué se está cumpliendo? Porque nosotros estamos dando lugar a que se cumpla. No es que se cumple porque, bueno, nosotros estamos dando lugar, hermanos. Y estamos siendo apóstata de la fe. Porque estamos hablando un evangelio que no vivimos. No estamos viviendo ese evangelio de Jesucristo.
El otro día hablaba con alguien y dijo, pero el ministerio de la iglesia no es juguete. Y yo digo, claro, se entiende, no es juguete. ¿Cuándo? Cuando yo soy una persona que todos los días estoy pidiendo, hermano, ven y ora por mí, hermano esto, hermano lo otro, hermano lo otro. Pero si soy una persona que estoy sirviendo a Dios, no soy de esos personas problemáticas, y todos los días estoy pidiendo ayuda, estoy pidiendo oración, estoy pidiendo disciplina. Cuando sucede algo conmigo, la iglesia tiene que ayudarme. Ahora, si yo caigo, los hermanos me ayudan, están todos los días conmigo, oran, me restauran, 2 o 3 días y el hermano de vuelta está allá, bueno, ahí entra a que le estoy tomando en juego al ministerio. Pero cuando no soy de esa persona, y aunque fuera, tienen que tener misericordia, porque hay un alma ahí adentro que tiene que un día usted presentar cuenta. Un día el Señor va a decir, hermano Alejandro, ¿dónde están las almas que te encomendé? Y de ahí va a entrar el problema. De ahí va a salir el problema. ¿Por qué? Porque ¿qué le vamos a decir nosotros a Dios? ¿Qué excusa si Él nos está viendo? Él está mirando por nosotros. Y es por eso, amados hermanos, que hoy muchas veces los hermanitos quedan disciplinados, nadie le visita, nadie ora con ellos. Y bueno, los hermanos, aparece otro hermano de otra congregación, lo habla, lo ora, lo restaura. Y después nos ponemos celosos porque el hermano se fue a otra iglesia. Inclusive nos atrevemos a decir, el hermano está torcido. No es así, hermanos. Encontró amor que usted no le brindó cuando estaba juntamente con usted. Eso es la genuina palabra de Dios. Encontró amor porque usted no le brindó. El otro pastor, la otra congregación no le fue a apañar su pecado. Oró por él, lo restauró, como dice la palabra de Dios, lo puso aceite y vino, curó sus heridas, lo llevó al mesonero y cuidó de él. Ahora está restaurado, está bien. No nos pongamos celosos. Seamos compañeritos. Pero no, no, el hermano está torcido porque se alejó de nuestra congregación, se fue a la otra. No es así, hermanos. No es así, la palabra de Dios no es esa. Que sirva a Dios donde puede, hermano. Ahora sí, si a mí me apartan de la comunión y yo paso a otra congregación y sigo ejerciendo el ministerio que tenía, sigo ejerciendo todas las actividades normalmente, ahí salgo torcido, claro. Pero si yo estoy allá tirado en el mundo, viene alguien y me restaura de otra congregación y no viene la mía, yo no estoy torcido. Alguien viene a restaurarme. Y no hay que ponerse celoso de sus compañeros. Esto es la palabra de Dios, esto es el evangelio de Jesucristo. Hay que tener amor por el alma. Pero no, hoy es diferente. Hoy es tan diferente que inclusive decimos, no, porque el hermano es convertido nomás. Bueno, no. Hay un alma ahí. Y ese alma tiene que presentar. Usted como obrero de la iglesia o como obrero del barrio, usted va a rendir cuenta por esa alma. Y como compañero también va a rendir cuenta, hermanos. Porque si usted es un buen compañero, usted va a quedar rondando a ese hermanito hasta que ese hermano se restaure. ¿Cuántos hermanos? Y después a veces somos tan hipócritas que por ahí aparece el hermano Alejandro lleno de dificultad. Damos gracias a Dios que le vimos al hermano Alejandro llegar hoy en la iglesia. ¿Cuántos de los hermanos lo extrañaron? Todos levantamos la mano.
Mentira, hermano. Si le extrañaba, le iba a ir a buscar cuando estaba tirado ya en el mundo, en los vicios. Eso es la verdad, hermanos. Truncando el evangelio, truncando el crecimiento de la obra de Dios. En celo, en pleito, los unos para con los otros. ¿De qué verdad me hablan? Dice la Biblia que si tan solo tuvieras amor, el amor cubriría multitud de pecados. ¿Se entiende? Cuando usted va con el amor de Dios en su corazón a restaurar a aquel humilde que está allá. Porque ahí el Señor ve que hay alguien que tiene un interés. Entonces, el Señor es amplio en misericordia y perdona el pecado de su compañero. Y también si usted había cometido error o pecado, también va a ser perdonado porque el Señor mira que usted está teniendo amor. ¿Amor por quién? Por las almas. No le miremos al ser humano con los ojos carnales. Cuando usted ve a un ser humano caminando por la calle, mire con un ojo espiritual, mire el alma de ellos. Mire el alma. El Señor, cuando padeció todo el sufrimiento que padeció en la cruz del Calvario, padeció por el amor al alma, no al físico de la persona. Pero hoy, hermanos, qué triste esta realidad. Qué triste esta realidad, hermanos, porque yo me imagino al Señor Jesús, mirando en esta época el crecimiento de la iglesia como está, mirando el orden de la iglesia como está. Seguramente el Señor ha de decir, pero tan barato le tienen el sacrificio que yo hice por ellos. Tan poco valió ese sacrificio que yo hice por ellos. Y esto, lo único que trae es atraso. Y yo me quiero imaginar, hermanos, que allá adelante, cuando lleguemos a prestar cuentas por nuestros actos, el Señor va a demandar de nuestras manos. Si usted es un líder, no importa de la iglesia que sea, pero las almas que están en su barrio va a demandar de sus manos, hermano. No importa que el hermano es pródigo de la otra iglesia, pero si usted tiene amor, lo va a restaurar. ¿Cuántas veces he llegado en casas, no siendo obrero, hermanos, no, porque no tengo ni un ministerio en ninguna iglesia, soy miembro activo nada más? Y con eso me conformo y me basta, con tal que la gracia de Dios esté en mi vida. Si un día Dios quiere, gloria a Dios, y si no, está todo bien, porque la gracia de Dios es sobre todas las cosas. ¿Cuántas veces he llegado en casa de pródigos de otras denominaciones y lo he hablado? Y esas personas volvieron a su lugar restaurados, volvieron allá, se reconciliaron. ¿Por qué? Porque alguien llegó, le visitó, le dio agua, le dio comida, le dio medicina espiritual. Se restauró, volvió a su templo, se reconcilió y hoy sirve a Dios. Y no voy a hablar por nombres porque por ética, porque no me gusta nombrar a personas cuando hablo la palabra de Dios, pero seguramente que mayoría de esos hermanos me están escuchando. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque es necesario que nosotros entendamos que somos llamados a trabajar en la obra de Dios. Nosotros no somos llamados para ocupar un banco adentro de la iglesia. Se equivocan muchos y dicen, bueno, yo ya soy miembro, ya estoy ya conforme. No, Dios no te llamó a que seas solamente miembro. Dios te llamó a trabajar. No te llamó a que ocupes el banco tercero de la bancada B. No, Dios te llamó
a que seas un trabajador. ¿Cómo? Muchos trabajan en el área material de la iglesia y otros en el área espiritual. Por ahí usted no puede hacer algún trabajo en la casa de Dios, pero ora por el que está haciendo. Por ahí hay construcción en el templo y usted es una dama y quiere colaborar, lo lleva un alimento para los que están trabajando. Por ahí hay un trabajo especial en la iglesia y usted dice, hermanos, yo me voy a encargar de la limpieza. Está trabajando para Dios. Por ahí usted sabe que hay un trabajo especial en su iglesia y usted no puede hacer ninguno de esos trabajos, pero sale a tomar un mate con su vecino, con su vecina, y lo dice, en este fin de semana tenemos campaña, en este fin de semana tenemos oración, en este fin de semana tenemos culto y queríamos invitarte a participar. Y usted está trabajando para Dios. Su trabajo no es solo llegar en la iglesia y cumplir estar en el banco o en ese lugarcito que usted ocupa todos los días. Su trabajo es, su deber es trabajar. Y muchas veces no estamos haciendo esas cosas. No estamos teniendo misericordia. No estamos sobrellevando la carga los unos de los otros. Leíamos recién la palabra en el programa anterior que decía que el Señor quiere misericordia y no sacrificio. ¿Se da de cuenta? Y en el libro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, dice que a Dios le vale más la obediencia que los sacrificios. Lo dice la Biblia. Compare ahí, 1 Samuel 15, 22, puede comparar usted. ¿Por qué decía esto? Porque muchas veces estamos todos los cultos, estamos en los ayunos, estamos en la oración, estamos en la vigilia, pero no estamos obrando. ¿Por qué en las iglesias por ahí se reconcilia el hijo de la hermana que había caído? O aquel hermano que ya hace años que estaba parado. Pero ¿por qué en la iglesia de Jesucristo hoy no se ve una persona que se convierte a Dios, que por primera vez llega a la casa de Dios y haya comida, haya agua, haya medicina y dice, en este lugar me quiero quedar? Se convierte a Dios. Ya no se encuentra conversión de alma, solamente reconcilio de los hermanos que ya eran pródigos de esta o de la otra iglesia y quieren volver a Cristo. Pero conversión ya es muy difícil. ¿Por qué? Por nuestros actos. Por esto conoceréis que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Si usted tiene amor, cuando usted va de camino para el lado de la iglesia, se encuentra con alguien y va a decir, vamos. ¿Dónde? Vamos a participar en un culto conmigo. Y ya es una manera de predicar la palabra de Dios. Pero a veces no. Al contrario, a veces inclusive escondemos nuestra Biblia. Escondemos nuestra imagen como cristiano y estamos siendo como Pedro. Pedro era uno de los que estaba ahí todos los días con Jesús. Quería defender la espada, pero lo negó 3 veces. Lo dice la Biblia. Y es lo que estamos haciendo muchas veces. Es lo que estamos haciendo. Y veo muchas personas en esta época celebrando las Pascuas. Y bueno, el Señor Jesús lo celebró también. Y estoy muy de acuerdo que el que quiere celebrar que lo celebre. Yo por ahí no, la verdad que no tenía ni siquiera marcado la fecha. Pero para mí todos los días en mi memoria está el sacrificio que Jesús hizo por mí. No sé si usted lo escucha. Cada día que estoy en la radio estoy hablando del sacrificio que Jesús hizo. ¿Por qué? Porque para mí todos los días
es una oportunidad que Jesús me da. Y para usted, todos los días es una oportunidad que Jesús le da para que usted hable la palabra de Dios para su vecino, para su amigo, para su compañero de trabajo, para su amigo de colegio, en el colectivo, en el camino, en su vecindario. El Señor lo va a pedir cuenta, no se olvide. Y va a ser triste porque nosotros no vamos a poder negarle, decir, no, Señor, yo no, porque yo no era obrero. No. Fíjese la palabra de los talentos. Dice que a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 1. Y bueno, si usted sabe trabajar con el talento que usted ganó, por más chico que sea, por más chico el cargo que usted tenga, si usted sabe trabajar, usted va a dar frutos. Usted va a dar frutos. Ayer, en un programa de la tarde, estaba un hermano hablando la palabra del Señor y hablaba sobre que Jesús tuvo hambre y se acercó a una higuera y dice que era solamente hoja. Humanamente podemos decir era pura pinta. Tal vez podíamos decir vestía el mejor traje, lustraba bien sus zapatos, tenía un buen maletín, tenía una buena corbata, pero no había frutos. Y dice que el Señor lo maldijo, que se seque. Y eso es triste, hermanos. Qué triste sería si el Señor llega hacia mí y me dice, ¿dónde están tus frutos? Y no tengo nada que presentarle al Señor. ¿Quién me dio la vida? ¿Quién pagó un precio por mí? Muchos lo celebran hoy, hacen fiesta por las Pascuas, por que Jesús resucitó, pero no están poniendo en práctica, no se están dando cuenta, no están pensando bien qué es lo que le hizo al Señor pasar ese sacrificio. ¿Por qué Él tuvo que morir en la cruz del Calvario? ¿Por qué Él tuvo que resucitar? Y muchas veces se jactan celebrando las fiestas de las Pascuas. Pero en su cabeza no está ni ahí, hermanos, el pensamiento de decir hoy, Señor, hoy tal vez no quiero celebrar con comida, pero quiero pasar un día en reverencia delante de tu presencia por el sacrificio que hiciste por mí. Si no fuera por ese sacrificio, hermanos, usted hoy no estaría comiendo huevito de Pascua. Y vemos en las iglesias por ahí en este tiempo reparten huevitos para los chicos. Pero cuán lindo sería si con los huevitos iba un texto. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que envió su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un textito. Entonces, mamá, mira lo que me dieron la gente de la iglesia. Abre ahí los huevitos, un papel. Mira. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vecino, vecina del barrio, los invitamos a participar un culto todos los días en la calle tal, en la iglesia tal. Posiblemente se acerque y acepte a Cristo. Esto hace falta. Misericordia quiero y no sacrificio. Ay, pero nosotros tenemos misericordia si compartimos un huevito para el que no tiene. Porque el evangelio de Dios no es ni comida y ni bebida, dice la palabra de Dios. El evangelio de Dios no es eso. El evangelio de Dios no es eso. El evangelio de Dios es
almas. Almas. El Señor no murió para que usted tenga un huevito de Pascua para darle a su vecino. El Señor murió para que usted le hable a su vecino, para que se convierta a Cristo, se arrepienta de su pecado y que un día pueda heredar la salvación. Por eso murió el Señor. No murió para que usted tenga huevito de Pascua para repartirle. Si usted tiene, gloria a Dios, repártale, está todo bien. Pero agréguele algo. Dios murió para que usted, y no solo murió, Dios murió y resucitó para que usted pueda predicar la palabra del Señor, para que a través de usted llegue el conocimiento a otro y que sean más las personas que van a heredar la salvación. Por eso murió el Señor. No para que usted reparta huevitos. Ay, hermano Alejandro, pero qué duro esa expresión, porque mira, hermano, que no, hermano, esa es la palabra de Dios. Lo dice la Biblia, hermanos. Comparto porque dice la Biblia que el evangelio de Dios no es comida y ni bebida. Por eso comparto esta palabra con ustedes. Pero que Dios quiera tener misericordia, en primer lugar, de mi persona y también de usted. Y qué lindo sería parar en el camino y preguntar por la senda antigua cuál es el buen camino y andar por ella. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es la palabra que tenía para compartir con ustedes. Si hablé algo que fue fuera de la palabra de Dios, pido perdón. Y si no hablé nada o hablé la palabra de Dios y usted se ofendió, pídale perdón a Dios. Porque lo que es con Dios es con Dios y lo que es con nosotros es con nosotros. Que Dios le bendiga. Quiero orar con usted.